Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria, gloria a Dios. Dios los bendiga, amados. Es lunes 7 de la noche y es hora de la mesa redonda. Conmigo, mi compañera Rodi López Vázquez. Saludos a los hermanos. Dios me los bendiga, como siempre, un placer nuevamente de estar a través de este medio, ¿verdad? Y gracias a todas las personas que nos brindan su apoyo, más que agradecidos, porque pues de esa manera podemos progresar, podemos avanzar y de esa manera pues también el Evangelio crece, esperando, ¿verdad?, que pues se hayan reunido en las diferentes congregaciones a las que se asiste, porque pues el domingo es un día muy especial para alabar al Señor y es una exhortación que nos hace la palabra, ¿verdad? El no dejarnos de congregar. No nos conformemos con quedarnos en casa, ¿verdad? Tenemos que congregarnos, gozarnos con los que se goza, dice la palabra. Amén. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y por este fin de semana, como mencionó mi compañera, donde Dios nos dio una preciosa y hermosa victoria y estamos agradecidos de cada uno de los siervos del Señor que abrieron la puerta, el corazón y la congregación allá en sus templos y nos permitieron ministrar la palabra del Señor en este fin de semana y damos gloria a Dios por todo y por el resultado de cada servicio. Es maravilloso estar en la presencia del Señor, adorar a Dios. Bien, amados, siempre invitamos a que comparte esta plataforma, compártala. Gloria a Dios, no se quede con este manjar usted solo. Así que también estamos pidiendo suscripciones en el YouTube a nuestros hermanos y obreros que respaldan este ministerio, porque queremos también poder entrar en vivo en algún momento en el YouTube y poder pues transmitir a través de esa plataforma igualmente. También para aquellos que quieran saber y cómo puedo escuchar un tema que hayan dado un tiempo atrás o un tema específico, mire, solamente entre a YouTube y allá googlee Pastor Valentín Reyes o La Mesa Redonda, Ministerio La Mesa Redonda, y ahí encontrará un repertorio de nuestros mensajes a través del tiempo. Bien, quiero dar un saludo también rapidito a nuestros hermanos y compañeros en el ministerio, como el pastor en Puerto Rico y amigo Juan Ernesto Ramos, su compañera María de Lourdes Soler, la congregación La Pesca Milagrosa, Camuy, Puerto Rico. Saludos a todos, bendecidos sean cada uno de ustedes. También a mi amigo y hermano en el ministerio, amén, compañero Wilfredo Molina, le decimos de corazón Freddy Molina, y su compañera Sandra Santana, la congregación Un Nuevo Pacto, localizada en el 1202 de la Skipper Road en Tampa, Florida, la congregación Un Nuevo Pacto. También al pastor Edwin Rodríguez de la iglesia La Congregación, amén, Camino a la Santidad, localizada en el 1805 de la avenida Albany, Norte, avenida Albany, en Tampa, Florida. A nuestro compañero en el ministerio y hermano en la fe, el pastor Wilfredo Ginés, la congregación Como las Aguas del Río en Day City, Florida. Y a los pastores Luis Pavón, Mili Santiago en Tampa, Florida. Dios les bendiga, amén. Y a un pastor quien tenemos en nuestras oraciones y en nuestros corazones en Baracoa, Cuba, al pastor Dionides Pantoja y su amada familia y su congregación sean bendecidos. Más adelante daremos otros anuncios, pero por el momento entrego la parte a mi compañera, donde comenzaremos el estudio del profeta Amos. Amén. Como veníamos hablando la semana pasada, dijimos, ¿verdad?, que los profetas menores no eran, no se dice menores porque sea menos importante lo que hablaron de parte de Dios, sino que se dice profetas menores pues por la cantidad de capítulos que abarcan sus libros.
Vemos que este profeta Amós, como dice la palabra, ¿verdad? Es considerado uno de los profetas menores. La palabra del Señor dice en el capítulo 1, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Vemos que este varón, este personaje que nos habla la palabra del Señor, de oficio dice que era pastor, que recogía, dice también, ¿verdad? Si no mal recuerdo, higos silvestres. Pero sabe que lo importante, uno, al servicio de Dios, que Dios no nos pone como requisito, ¿verdad? El que tengamos una carrera universitaria, el que tengamos un intelecto sumamente desarrollado. Vemos que no, el Señor llama a quien Él quiere. Y este personaje del que vamos a hablar hoy, Amós, la palabra dice que era de oficio pastor, pero el Señor lo llamó para ser portador de su palabra. Recordemos que en el antiguo tiempo los profetas hacían una función bastante importante, bastante relevante para la nación, porque eran los portadores de la voz de Dios, eran los portadores de la voluntad de Dios, eran los portadores cómo iban a dirigir una nación, ¿verdad? Era el que le daba guianza también a un rey dentro de la nación de Israel. Si iban a salir a una guerra, consultaban, ¿verdad? A través de los profetas se consultaban para saber cuál era la voluntad de Dios. Y claro, el profeta, ¿verdad?, declaraba cuál era la voluntad de Dios para la nación, para el rey, pero también tenían una parte tal vez no cómoda, que era que también declaraban el juicio de Dios sobre la nación, así como declaraban bendición, así como servían de guianza para la nación de Israel, también eran portadores de juicios, y a veces eran juicios no muy agradables, ¿sabe? Porque lo que la nación de Israel vivió, yo creo que me atrevo a pensar que ninguna otra nación del mundo lo ha padecido. Santo. La Biblia nos habla de una gran referencia histórica que tenemos en la palabra de Dios, de todo lo que ha padecido la nación de Israel a través de las diferentes épocas de su historia. Pero vemos que estos profetas hacían una función muy importante, y cada rey, fíjese, cada rey tenía su profeta, y lo vemos en la palabra del Señor, ¿verdad? Para David fue, se me va el nombre del profeta, que Natán fue para David, ¿verdad? Para Samuel fue el profeta en el periodo del rey Saúl. Y vemos también que para el rey Acab lo fue Elías, también parte Eliseo. Y así podemos ver en la palabra del Señor que cada rey tuvo esa guianza de parte de Dios, porque eran los portadores. En este tiempo pues sabemos que no es así, ¿verdad? Porque pues ahora nosotros tenemos directamente al Espíritu Santo, que nos deja saber que es nuestra guianza, que es nuestro ayo, como dice la palabra, ¿verdad? Él es el que nos dirige, Él es el que nos va fortaleciendo, que nos va dando dirección en nuestra vida. Y estos profetas pues hacían un gran trabajo. En el caso del profeta de hoy, pues bien dice, ¿verdad? La introducción del mismo libro, que él fue para el tiempo de Usías, rey de Judá, y Jeroboam II, rey de Israel. Vemos, ¿verdad?, que este personaje, Oseas, también trajo palabra de parte de Dios para estos reyes por la situación en que había caído la nación, que lo vamos a ir viendo más adelante, pero que también le profetizó a la nación que iban a ser llevados cautivos, ¿verdad?, a la deportación de Babilonia.
parte de la nación de Israel, 2 tribus iban a ir para Babilonia y las otras 10 tribus iban a ir para Siria. Y es lo que les estaba diciendo este profeta, ¿verdad? Que como consecuencia iba a venir esto en la vida de la nación. Pero pues vemos, ¿verdad? Que el ser humano no siempre es tan accesible a querer escuchar la voz de Dios. Esa es una parte con la que se lucha el ser humano, el ser obediente, no solamente a la voz de Dios, ¿verdad? Es una naturaleza que a veces tenemos que nos cuesta someternos, nos cuesta someternos a nuestras autoridades superiores, como dice la palabra, nos cuesta someternos muchas veces a la autoridad, si son nuestros padres, cuesta, porque es una naturaleza que hay en el ser humano, como siempre irse por el lado contrario. Y eso lo vamos a ver en la historia en este tiempo, en la nación de Israel, en este periodo que le abarcó a Amós, dar la palabra de Dios para esta nación. Amén, amén. También queremos aprovechar y dar unos saludos antes de comenzar y entrar en mi comentario. Quiero saludar al matrimonio de la hermana Dora y el hermano Arturo. Nos da mucho placer verlos, que están de visita nuevamente. Gloria a Dios, Dios les bendiga. A nuestra hermana Margaret Fuentes y a todos los hermanos, ¿verdad?, que nos apoyan y respaldan de la congregación Un Nuevo Pacto. Amén. Que también nos apoyan de una manera hermosa y lo agradecemos. Amén. También queremos saludar allá en México al hermano Juan Hernández. Amén. Juan Hernández, saben, hermanos, que también fue y es, mejor dicho, también con nosotros cofundador de este programa desde el principio, desde el comienzo, este ministerio La Mesa Redonda, que comenzamos en abril del año 23. Amén. Así que Dios nos ha dado hermosa victoria. Ya vamos para cerca de 3 años y medio. Así que doy gracias a Dios por los hermanos y nuestra familia en México que predican la palabra del Señor. Amén. Allá en Medio Monte y en la comunidad Monroy, a la familia López Vázquez. Amén. Así que familia, para adelante y para el cielo. Bien, y como dijera nuestra compañera en estos comentarios y enseñanzas, y cuando traemos algún marco histórico de estos hombres de Dios, a veces yo espero que nadie lo tome en poco, porque en todo esto hay una razón de Dios. Cuando Él llama a un hombre, cuando Él trae el mensaje a través, da el mensaje, mejor dicho, a través de la boca de sus siervos, hay un propósito. Esto no son casualidades. Fíjese, este hombre también, según un comentario que estuve leyendo, esa comunidad o esa ciudad de donde él era, también el Tecoa, quedaba al sur, cerca de Jerusalén. Fíjese, ahí al ladito. Amén. Él estaba prácticamente ahí cerca de la frontera con el reino del norte y el del sur. Amén. Aunque se cree que se concentró más, según el mismo marco histórico y la palabra que leemos, en el mensaje del sur. Amén. Fíjese, este hombre, aparte que era pastor de ovejas, también se dedicaba al cultivo de lo que es el árbol ese bien pequeñito que conocemos en la historia, donde había un hombre bien grande que se subió a él para poder ver entre la multitud, porque Jesús venía por el camino, y conocemos la historia de quién hablo, ¿verdad? De Zaqueo. Yo estuve en la ciudad de Nueva York, tuve el privilegio de estar en la ciudad de Nueva York en el año para el 2009. Estuve viajando a diferentes lugares en ese periodo de esos años, y pude ir a Nueva York y pude ver allá en New York que tienen también, está bien acondicionado, bien preservado, lo tienen bien cuidado, uno de esos árboles sicomoros. Así que esto es historia, hermano. Esto viene de atrás. Se cree que este hombre no era una persona que trabajaba para subsistir. Se cree que él era un hombre que también tenía su propio negocio.
¿verdad? Este nombre de Amos, algunos le han dado el título de el nombre, el significado de que significa carga. Otros le han dado también otros significados. Pero fíjense, qué lindo que podemos analizar y escudriñar todos estos detalles. Pero lo más importante en todo el mensaje es ese, la palabra, el mensaje de Dios, el propósito de Dios, por qué Dios habla al pueblo. Y no importando la época, no importando el tiempo, cuando Dios habla, y Dios habla hoy, nosotros debemos de prestar atención, porque el propósito de Dios no es solamente el que nosotros pidamos bendición, ¿verdad? Que eso es hermoso, y en momentos nos humillamos y pedimos al Señor también que Él se glorifique en nuestras vidas, que Él nos dé ese consejo, que podamos comprender, entender, tener ese discernimiento de nuestras vidas, ¿verdad? De la palabra del Señor, el propósito de Él para con ella. Pero que también nosotros podamos de nuestra parte reconocer que en nuestra vida, en nuestro caminar, fíjese, por más fuerte que usted se sienta, por más firme que usted, hombre y mujer de Dios que me escucha, usted se sienta, en la vida siempre necesitamos mantenernos en todo momento delante del Señor con un espíritu, un corazón humilde delante de Él. ¿Por qué? Porque el hombre, el corazón es engañoso, más que todas las cosas. Y en el caso de esta historia, en el pueblo de Israel, según yo leía comentarios y a través del tiempo también en otras ocasiones, Israel en esos años estaba experimentando un gran auge y expansión financiera. Estaba haciéndose rica en todas las áreas. Todo el pueblo, toda la nación, había naciones que estaban decayendo económicamente como los asirios y otras naciones y pueblos alrededores y regiones. E Israel en ese periodo de tiempo, cuando otras naciones decaían financieramente, Israel crecía. Y estaba creciendo en una manera grande, maravillosa. Amén. Entonces sucede que el capítulo 1, en los primeros versos, menciona lo que hoy sucedió también en Colombia y lo que ha sucedido y sucedió en Venezuela hace unas semanas atrás y ha sucedido y sigue sucediendo alrededor del mundo. Lo que nosotros conocemos como terremotos. Nosotros no vamos a entrar, o yo no voy a entrar en el tema de qué es lo que sucedió y en qué año sucedió exactamente y cuáles fueron las consecuencias, pero estos desastres naturales, estas situaciones naturales de la naturaleza están sucediendo a través de los años. Amén. Y en este periodo de Israel, eso sucedió en el tiempo de Amos, hubo un gran terremoto también. Okay. Ahora, aunque Israel creció en economía y creció en otras áreas de lo que es la sociedad, también cometió lamentablemente el grave error de crecer también en lo que es la injusticia social, la injusticia política, la injusticia dentro de lo que se conoce como el comercio. La justicia comenzó a desaparecer lamentablemente. Lo que era la justicia del pobre, lo que era la justicia que es necesaria, que Dios dio al pueblo como ley para proteger al pobre, para proteger al inocente, se había desaparecido. Y Dios mueve a este hombre, Dios levanta a este hombre para traer 5 profecías que leemos en los primeros capítulos del libro, también unidas con 5 visiones que podemos leer de lo que Dios le mostró, de lo que iba a acontecer, no solamente a enemigos de Israel, pero también a Israel por causa de su maldad, de su pecado. La religión se convirtió en idolatría, fue mezclada con el paganismo. Y más adelante entraremos en otros comentarios, pero en este momento paso la parte a mi compañera nuevamente. Vemos, ¿verdad?, a través de la historia que nos deja la Biblia, la palabra del Señor, encontramos las diferentes
facetas que la nación de Israel vivió. Desafortunadamente, ¿verdad? Aunque tenían esa dirección por parte del profeta, el profeta también servía para redarguir, para hablarle a la conciencia del pueblo. También tenía esa función, ¿verdad? De pues querer volver el corazón a través de lo que les hablaba de parte de Dios. Pero vemos esta nación que desafortunadamente, ¿verdad? Cayó, hubo una decadencia. ¿Sabe qué es interesante? Que la palabra del Señor nos da la referencia que si bien es cierto, el reino del norte dice que se hizo próspero. Y a veces nosotros creemos que el estar próspero es estar bien en todas las áreas de nuestra vida. Y creemos que es así, ¿verdad? Pero vemos a la luz de la palabra que esta nación prosperó, pero a base también de mucha injusticia que se practicaba. A través del libro encontramos, ¿verdad?, que Dios a través del profeta le recrimina, ¿verdad? En Amós 2:7 le dice que pisoteaban, dice, la cabeza del pobre, ¿verdad? Lo humillaban de una manera terrible, ¿sabe? Lo menospreciaban, dice la palabra, que hacían oprobio sobre el pobre. Que las balanzas, dice, ¿verdad? Las pesas que conocemos, no sé cómo lo conozcan en su país, balanza, pesa o lo que sirve para medir el producto, las ajustaban, ¿verdad? En lugar de darle una libra exacta, en lugar de darle 1 kilo exacto, pues le daban, como decimos en México, su mochadita, y en lugar de que fueran 1000 gramos, pues ya se iban 800 gramos. Y en todo ellos miraban, ¿verdad? Desafortunadamente, el sacar ganancia para ellos. También vemos cómo en cuestión de la justicia, en lugar de impartir justicia, se decía de que sobre el pobre, ¿verdad?, se sobornaba, lo que conocemos como soborno, para que no se le hiciera justicia al pobre. Y Jehová Dios, ¿verdad?, si algo podemos ver en la palabra, encontramos en la palabra, es de que Jehová Dios siempre le dio como instrucciones a la nación de Israel velar por el pobre, ver por el pobre. Encontramos muchos detalles en la palabra, Dios dándole instrucción a la nación de que tenía que ver por el más necesitado, que tenía que ver por la viuda, que tenía que ver por el huérfano, que cuando levantaran sus cosechas, le decía, tienes que dejar un poco de tu cosecha en tu tierra, no lo vas a levantar todo. ¿Con qué intención? Pues para que el pobre, aquel que no tiene un pedazo de tierra, aquel que no tiene suficiente dinero para comprar, vaya y levante eso que quedó de último, ¿verdad? Que sea para su sustento de él, no por dinero, ¿verdad? Él tenía que, y eso lo vemos, fíjese, Rudy y Noemí, dice la palabra que ella fue a recoger, ¿verdad? De ese trigo, de esa cebada, de eso que iba quedando. Tanto es que Boz le da la instrucción a sus trabajadores que no la fueran a molestar y que al contrario, que dejaran un poco, dejar caer, dice, de los manojos, pues para que ella pudiera recoger más. Esa enseñanza lo vemos en la palabra de Dios, pero fue una instrucción que Dios le fue dando a la nación, y así muchos detalles en lo que Dios piensa en todo, ¿sabe? Dios piensa en el pobre, piensa en el necesitado, pero desafortunadamente la nación, ¿verdad? Los ricos, los líderes y aún los sacerdotes de ese tiempo, por el interés al dinero, a la comodidad, a las ganancias, a prosperar, no les importaba hacer injusticia, no importaba, ¿verdad? Si el pobre no tenía, pues a lo mejor lo poquitito que tenía se le quitaba de una manera muy injusta, y eso en nada agradó a Dios. Dios se lo recriminó a través del profeta, ¿verdad? Porque se hacía injusticia de muchas maneras. Encontramos en la palabra del Señor, sabe que era una nación
prosperó bastante, porque nos da la referencia que dice que sus camas eran de mármol. Y sabemos que el mármol, pues hasta en nuestra época sabemos que no es un material, no es un material barato que podamos decir, pero vemos que como Dios le recrimina, ¿verdad? Que a través de todas esas injusticias hicieron mucho dinero, mucha comodidad, muchos bienes materiales, pero Jehová le dice, desafortunadamente no lo vas a disfrutar. Eso es. ¿Verdad? Sembraste muchos viñedos, hiciste muchas cosas materiales, pero no lo vas a disfrutar como parte de un juicio que iba a venir, ¿verdad? Porque Dios le hablaba a la nación, pero la nación no quería hacer caso, ¿verdad? No quería volver su corazón a Dios, no querían dejar todas esas prácticas, no querían dejar cambiar, ¿verdad? Porque Dios siempre es un Dios de oportunidades, que nos habla para que nos volvamos de nuestro mal camino, dice la palabra, ¿verdad? Para que enderezcamos nuestros pasos, dice la Biblia. Son expresiones que la palabra del Señor usa. Para que hagamos volver, dice, nuestros pasos. Si nos hemos salido de lo correcto, ¿verdad? Que nos volvamos. Y Dios siempre ha dado esa oportunidad también al hombre cuando, si bien es cierto, el Señor trae la reprensión, pero también trae esa oportunidad que nos da a nosotros, ¿verdad? Para enderezar nuestros pasos antes de que venga la consecuencia de nuestros propios actos. Lamentablemente, pues vemos, ¿verdad? Que Israel, pues, nunca volvió el corazón a Dios y también por eso, pues, vivieron muchas consecuencias. Por el momento voy a dejar hasta aquí este comentario. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por los hermanos y hermanas que están con nosotros en la plataforma. Compártala. Déjele también conocer a una amistad, un compañero de empleo. Amén. Un hermano en la fe para que también pueda recibir de esta palabra. Quiero saludar a Flor de Marías Hilerio. Amén. A Kenny López Vázquez, Medio Monte, allá en Tapachula. Dios les bendiga en ese trabajo en la obra del Señor. A Ivette López Vázquez, su compañero, Pastor Eduardo. Amén. A Dana y a Abraham, la descendencia de ellos allá en la comunidad Monroy. Y también un cariñoso saludo al Pastor Juan Hernández, su compañera Liz y sus hijos, Adriel y Joyce. Amén. En la comunidad Monroy. Dios les bendiga. Bien. Amén. Y también a mi cuñado Gerson. Dios te bendiga. Su familia, Elia y Sari. Dios les bendiga. Bien, amados, a través de este mensaje vemos también, porque la palabra del Señor, conocemos otros libros de profetas menores que también profetizaron, podemos decir, contemporáneamente con este profeta que estamos hablando, analizando, escudriñando la Escritura, su mensaje en esta noche. Amos. Tenemos a Oseas, que creo que estaremos hablando del profeta Oseas la próxima semana. Isaías, Miqueas y Jonás, ese famoso Jonás, el del pez que le echaron dentro del mar. Amén. Y el mensaje es claro, es directo, la que no podemos en ningún momento encontramos en la Escritura de que haya una duda de qué es lo que Dios está diciendo. Que usted encuentre que no haya claridad en el mensaje. Cuando miramos a estos profetas de Dios, el mensaje que llevaban, la respuesta nunca era favorable contra ellos. Eran perseguidos, eran maltratados, eran señalados. Mire, no eran, en verdad no se vivía de una manera fácil, no se podía tener una exacta o plenitud, paz como profeta, aunque en el espíritu la tenían, porque Dios es el que da la paz, pero como relaciones familiares, amistades, un profeta la pasaba la mayor parte del tiempo solo. Usted conoce la historia de Eliseo
Isaías, Jeremías. Estos hombres vivían prácticamente aislados, ¿verdad? Se separaban, porque no era que querían vivir de esa manera, es porque era la forma en que el pueblo reaccionaba al mensaje de ellos. Entonces, lo que está aconteciendo en estos años de estas profecías y la visión del profeta que fueron reveladas por Dios, vemos también que el rico oprimía al pobre, como hablamos anteriormente, ¿verdad? Era oprimido. Y en el capítulo 5, fíjese, de este libro de Amos, en el verso 6 al 8, hay un mensaje fabuloso de la palabra del Señor, donde también Él expresa a través de una metáfora lo que estaba sucediendo entre líderes y dueños de negocios y los de las finanzas, lo que nosotros conocemos como inversionistas o banqueros, ¿verdad? Y comerciantes, ¿verdad? Y dueños de empresas, ¿verdad? Porque cuando una persona es dueño de una empresa y decide no trabajar de una manera financiera correctamente con sus empleados, comienza a cortarle el salario. Hay compañías donde personas trabajan arduamente todo el día. Amén. Que prácticamente no descansan nada y es como que no les dan esa gratitud, no les demuestran ese agradecimiento. Amén. Porque el empleado, aunque está cobrando, hay que reconocérsele. Hay que, fíjese, debemos siempre ser agradecidos con todo el mundo. Hay personas que porque, no, yo soy tu jefe, yo no tengo que agradecerte, yo no tengo que en verdad sentirme agradecido de ti por nada, porque para eso te estoy pagando. Y algunas personas pues así lo miran, así lo expresan. Pero delante del Señor, como seres humanos, tenemos que respetarnos y honrarnos mutuamente. Y como dueño de una empresa, imagínese un dueño de una corporación, el cortarle el salario a una persona porque le plació, y que la persona no tenga el respaldo, el apoyo de un gobierno, de una corte, en que él pueda reclamar lo que es justo de su salario. Y eso estaba sucediendo también en el tiempo de Oseas. Y el mensaje, de Amos, y el mensaje del verso 6 al 8, fíjese cómo empieza el mensaje del capítulo 5, en los versos 6 al 8, dice, buscar a Jehová. Fíjese, esta expresión, buscar a Jehová, yo le puedo decir a usted que es la solución para todos los problemas de la raza humana, no importando cuál sea la dispensación en que se estuviera viviendo, o la generación que estuviera viviendo, o la década. No es solamente la solución para el pueblo de Israel que se presenta aquí, pero es la solución para todos los pueblos y todas las naciones de nuestros días. Como vemos la condición del mundo, como vemos la condición de los gobiernos, que no podemos, no podemos parar de mencionarlo, porque aunque no queramos, todos los días se habla de guerra, se habla de corrupción, se habla de violencia, se habla de cuánto ultraje, violencia, guerra, de todo, hermanos, sin hablar del engaño, la mentira y todo lo que se está desatando en el mundo, sin hablar de los desastres naturales. Sabemos que la venida del Señor está cerca. Pues, ¿cuál es la solución? No solamente para el que tiene el conocimiento de Dios, sino también principalmente para el que no lo conoce. Buscar a Jehová. Y hablamos que la palabra de Dios se va predicando, se va enseñando, se va presentando a través, de la televisión, de la radio, todas las redes sociales, ¿verdad? Pero el hombre, al final, como tiene la libertad, escoge a qué prestar atención. Y como la palabra de Dios está, a través de todas las redes sociales, el que una persona escoja nutrirse y llenarse de lo que no es de Dios es por decisión personal. No porque no haya mensaje, no porque no haya palabra de Dios. Y lamentablemente se está sucediendo todos los días. Personas mueren sin Cristo.
no porque no han escuchado el mensaje de salvación, sino porque días tras día lo rechazaron. Cuando desde el principio, desde la creación, desde que el hombre pecó, Dios ha estado buscando la forma, a través de profetas, a través de sacrificios, a través de hombres y mujeres, de que vengan a los pies de Dios, que se humille el hombre, que se arrepienta de su mal camino. Y aquí en el verso 5 y 6 y 8, Él les da ese mensaje: buscar a Jehová. Y en el medio de esos versos le da también una metáfora, donde dice la metáfora de esta manera. Fíjese, porque me llama mucho la atención. Dice de esta manera, gloria a Dios, en el verso 7, los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Fíjese, cuando me puse en el momento a repasar estos versos y a buscarlos, esta es una planta, el ajenjo es una planta que tiene un aroma y también un sabor bien amargo, pero fuerte, amargamente fuerte. Entonces, aquí esta metáfora lo que significa es que la justicia que demostraban los líderes y las personas que estaban a cargo de que las personas que necesitaban justicia la recibieran, era una justicia amarga. En pocas palabras, no recibían nada justo. Al contrario, era dolor, tristeza y amargura. Y el Señor les llama: buscar a Jehová. En pocas palabras, arrepentíos de vuestros caminos. Arrepentíos de vuestros caminos, porque Dios está mirando. Así que dejo este comentario por el momento y entrego la parte. ¿Cuántos de nosotros a lo largo de nuestra vida hemos experimentado injusticias? Sea en nuestro trabajo, sea a veces también con la propia familia, ¿verdad? O en el lugar donde nos desenvolvamos, sea laboralmente. Vemos mucho esto, la injusticia, y claro, a veces nos llena de impotencia, nos llena de... Hay gente que pues no puede esperar en Dios, ¿verdad? Y toma la justicia en sus propias manos, que desafortunadamente tampoco es la solución, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, bueno, si no me hicieron justicia con la persona que me hizo daño, o le hizo daño a mi familia o a mis hijos, pues yo tomo la justicia en mis manos y le quito la vida, ¿verdad? Porque eso lo vemos mucho a través de las noticias. Cuánto no nos enteramos que gente que se sintió frustrada por los años que se le dieron, ¿verdad? Que se llevó a cabo un juicio y se determinó los años que la persona iba a estar en prisión, y pues resulta que para todo el daño que hizo y todo lo peligroso que puede ser la persona, pues fue nada, ¿verdad? Lo que se le dio como justicia a la parte dañada. Y encontramos, ¿verdad? Todo eso que, pues claro, no genera un buen ambiente, ¿verdad? Para una nación, para una familia. Y esto lo vivía ahora sí que las dos clases sociales de Israel. El rico, pues claro, ¿verdad? A través de su injusticia vivía bien y lo tenía todo. Pero el pobre tenía que soportar esa carga, soportar esa frustración, soportar todo lo que se le hiciera. Y claro, Dios no se complace de eso. Pero fíjese que estos profetas, ¿verdad? Que transmitían la voz de Dios, muchas veces tampoco la pasaban bien. Y nos da una referencia aquí en el mismo libro de Amós, ¿verdad? Cuando Amós va con el sacerdote, porque desafortunadamente la nación no solamente estaba teniendo una decadencia política, no solamente estaba teniendo una decadencia moral, sino también había una decadencia espiritual. También los líderes religiosos, ¿verdad? Ya lo hemos hablado en muchas otras ocasiones,
que ya habían hecho un negocio, todo este asunto de la relación con Dios, del culto a Dios, de la adoración con Dios. También desafortunadamente, pues ya también se miraba cierta ganancia en eso. Y vemos que también para el sacerdote hay una reprensión de parte de Dios, ¿verdad? Llega el profeta y es interesante, ¿verdad? Cómo es que en lugar de reconocer su error, la respuesta es: mira, mejor vete a tu casa, allá ve a profetizar, acá déjanos quietos como estamos. Pero sabemos que de parte de Dios, Dios ya había declarado, ¿verdad?, que si ellos no cambiaban, iban ellos a experimentar muchas cosas desagradables. Y lo vemos también en el mismo libro de Amós, ¿verdad?, que la palabra le dice: va a venir sequía como consecuencia de que no quieres cambiar tus actos. Va a venir hambruna, va a venir escasez, porque usted imagínese, si no llueve, los campos mueren, ¿verdad? Y todo lo que puede ser de sustentabilidad para nosotros sobrevivir, pues de qué manera puede subsistir la hierba, el campo, los sembradíos si no hay lluvia. Definitivamente hay un gran impacto. Cuando la sequía llega a una nación, hay un gran impacto, no solo económico, ¿verdad?, sino en la manera de alimentarnos. Los animales perecen, es un caos, en realidad es un caos. Y vemos que todo esto, Jehová se lo dice a esta nación, ¿verdad? Va a venir todo esto como consecuencia. Le dice: vas a mantener los dientes limpios, porque no va a haber qué comer. Aleluya. ¿Sí? Y la palabra del Señor nos habla, ¿verdad?, que qué tan mal ellos como nación la pasaron por la hambruna en la que ellos vivieron muchos años, como consecuencia de la desobediencia, el no querer oír a Dios, el no querer buscar a Dios. La solución es Dios para nuestras vidas, pero todo es que queramos rendir la voluntad al Señor. En esta nación vemos, ¿verdad?, como este profeta también les declara que como juicio va a venir el que sus jóvenes, ¿verdad?, el que sus doncellas van a ser llevados cautivos. Van a ser, ahora sí, que esos ricos que oprimían al pobre, ¿verdad?, que lo humillaban, que lo menospreciaban, ellos también iban a experimentar, sus jóvenes, sus hijos también iban a experimentar eso, porque iban a ser llevados cautivos. Y fíjese que la Biblia, en el libro de Oseas, encontramos la referencia que dice que con el anzuelo, ¿verdad?, con que se pesca, así iban a ser llevados ellos como esclavos. Nos damos una idea, ¿verdad?, que no iba a ser un buen trato, que digamos. Iba a haber martirio, iba a haber, ahora sí que a lo que ellos sometieron a su propia nación, también ellos lo iban a experimentar, nada más que de mano de otros reyes. Claro, el Señor como es un juez justo, pues a cada quien le da su parte, porque eso también lo podemos ver en este libro, ¿verdad? Oseas comienza hablándole a las naciones vecinas, que también han hecho muchos actos injustos contra Israel, pero a su vez Israel también, ¿verdad? Porque esto es como una cadenita que a veces se contagia, ¿verdad? Que a veces se corrompe muchas veces una nación por no corregir estos detalles que vemos en la palabra. Y lo vemos en nuestro tiempo, ¿verdad? En nuestro tiempo creo que esta historia de esta época de la nación de Israel nos parece muy, muy similar, porque vemos que para donde nosotros volteemos a ver, ¿verdad?, vemos que hay actos injustos, vemos que hay desafortunadamente el rico explotando al pobre. Si bien es cierto, no se vive ese tiempo, ¿verdad?, en el que el esclavo era sometido hasta con cadenas, pues no, sabemos que no, pero sí sabemos que de muchas otras maneras sí se hacen injusticias, aún laborales en este tiempo, sabemos que las hay, y Dios siempre nos ha dejado todo esto, pues como la palabra misma dice, ¿verdad?,
un ejemplo para nosotros, para que no caigamos en las mismas acciones. Amén. Amén, amén. Gracias a Dios. Dios continúa bendiciendo a los hermanos que siguen entrando en la plataforma. Amén. Fíjese, cada pastor, cada uno de nosotros, todos los que tenemos en alguna manera, estamos predicando la palabra de Dios a través de templos, en las calles y en plataformas, en el internet, somos mensajeros, profetas del Señor, discípulos de Cristo, mensajeros, embajadores de la palabra del Señor. Y esa es nuestra responsabilidad, llevar un mensaje sincero, claro, de que el Señor nos está llamando, de que el tiempo se acaba, de que todo esto que nos rodea, mire, por más finanzas que tengamos, por más salud que tengamos, ¿verdad? Estas cosas, la salud, la finanza, las cosas materiales, ¿de qué valen si al final una persona muriera sin Cristo? El morir sin Cristo, sin la salvación, ¿de qué vale entonces el dinero? ¿De qué valen las cosas materiales? ¿De qué vale pedir oración para que Dios dé salud si la persona que pide la salud no le interesa vivir para Dios? ¿De qué vale entonces la salud? Amén. Y hablamos con esa sinceridad y honestidad, porque es necesario. Y eso es lo que a través de los profetas, cuando leemos la palabra del Señor y de todos sus siervos, en cada libro encontramos un mensaje sincero de la palabra de Dios, un mensaje de Dios llamando al hombre al arrepentimiento, al hombre a tener una relación con el Señor. Fíjense, en Segunda de Crónicas, probablemente uno de los versos más citados últimamente. Amén. ¿Y por qué digo más citado últimamente? Porque, fíjense, hay personas que dicen que la iglesia en nuestros días, fíjense, esa iglesia que fue llamada como Jesús, que Jesús, la escritura dice, la palabra que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. En Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, si la mente no me falla, del versículo 16, versículo 14, también Jesucristo llamó a sus discípulos y a la multitud que les seguía y a la iglesia de Cristo en el futuro la luz del mundo. Una antorcha asentada en la cumbre de una montaña alumbra todo lo que les rodea. Y en nuestros días, fíjense, nosotros a través de personas que hablan con nosotros en la semana, lugares donde visitamos, familiares, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo en nuestros días. Mire, yo le soy sincero, he escuchado y me han hecho comentarios de que la iglesia del Señor como luz del mundo, que yo crecí escuchando ese mensaje desde mi tierra, Puerto Rico, desde mis primeros años que tengo conocimiento de estar en una congregación llevado por mis padres. Yo llevo escuchando ese texto por muchos años. La iglesia es la luz del mundo en la tierra. Mas, sin embargo, hay muchas personas que en nuestros días no están de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque miran la iglesia, miran las congregaciones y todo lo unen y se olvidan que la congregación es un cuerpo aparte, la iglesia es todos los lavados con la sangre de Cristo, pero cada congregación tiene un líder y tiene una forma de ministrar diferente. Ahora, hay congregaciones que a través de ese trabajo ministerial que tienen individualmente, que llevan a cabo en una comunidad, pues sabemos que en nuestros días algunos han permitido y han introducido la música de la salsa, lo que era un ambiente mundano, que conocemos músicos que también se han arrepentido y han llegado a los pies de Cristo. Ahora vemos como la salsa, es parte de la alabanza dentro de ese lugar. Hay lugares donde tienen lo que es el reggaetón, el rap y hasta la bachata, ¿verdad? Vemos como en lugares muchos dicen, pero yo no veo la diferencia entre ese lugar o esa congregación y el mundo.
Y es lamentable, pero sabemos que no estamos exagerando. Yo sé que pastores que conocen de lo que está sucediendo y están viendo lo que está sucediendo alrededor del mundo, esto no es exageración, es una gran realidad. Pero la iglesia es una y es lavada con la sangre de Cristo. Y hay un pueblo arrepentido. Y dentro de ese pueblo, como hospital, como iglesia, hay personas que necesitan sanidad, hay personas que necesitan guianza, hay personas que necesitan consejos, hay personas que necesitan madurar en la palabra del Señor, ¿verdad? Hay una multitud de peces. Y todos estamos en necesidad del Señor, y también en momentos podemos decir que hay personas que solamente están por entretenerse, ¿verdad? Por el momento, porque les gusta la alabanza, porque les gusta la palabra, pero no buscan al Señor de corazón. Y eso sucede todos los días. Fíjese, y en el libro de Segunda de Crónicas hay un verso tan hermoso que dije al principio que es bien, ha estado siendo bien citado en nuestros días, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Ya el tiempo se nos está acabando, y yo voy a cerrar con este comentario. Yo escuché a una persona hacer un comentario, y es triste, porque le estoy hablando ahora de opiniones de personas que cuando ministramos y buscamos ganar para el Señor o levantar porque se han apartado, personas tienen su opinión y tenemos que respetarlo. Pero en una ocasión una persona me contó, ¿verdad? Un comentario, y me dijo: fíjese, yo veo un mendigo, una persona que no tiene dónde vivir, parado en una calle, en una estación ahí, en una intersección, pidiendo dinero a personas que no conoce todo el día, y entra en un templo y el pastor, dándole promesas que Dios lo va a bendecir, le quita el dinero. Y usted oye esos comentarios y usted dice: bueno, en verdad tiene que estar sucediendo algo, porque si Juan dijo que llegaría un momento en que las piedras hablarían, nosotros tenemos que analizar esto detalladamente, porque no podemos ignorarlo. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, hay un verso, en el verso 29, y lo voy a leer, que dice de esta manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjese, aquí, según Pedro, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El problema no es que Dios tiene problemas con el tiempo, no es que tenga problemas en llevar a cabo su promesa. No, aquí lo que yo veo como problema es que Él dice que Él no retarda su promesa como se toma en tardanza, sino, ¿ve? El problema no es con el tiempo, sino que no queriendo que ninguno perezca, sino que vengan al arrepentimiento. Lo voy a leer de nuevo. Sino que es paciente para con quién, para con nosotros. Sino que es paciente para con nosotros. El propósito, según la palabra del Señor, y Pedro habla, es que el llamado, la venida del Señor o sus promesas no se han cumplido porque Él es paciente para con nosotros. Y tomemos estos versos y analicémoslos y pasemos la parte. Paso la parte a mi compañera. Amén. Pues efectivamente el tiempo casi que se nos está terminando. Y le voy a leer esta porción de Amós y lo voy a dejar con esto. Dice así la palabra del Señor en Amós 5:14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así dice Jehová, Dios de los ejércitos: estará con vosotros como decís,
aborrecer el mal y amar el bien, y establecer la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Esas son palabras de Amós, ¿verdad? Dirigidas al pueblo y desde luego que también para nosotros, ¿verdad? Si en algo hay garantía es en que volvamos el corazón a Dios, ¿verdad? De lo malo, como dice acá la palabra, que nos esforcemos por hacer lo correcto, hacer el bien, porque no tenemos ninguna excusa, ¿sabe?, para no hacerlo. La palabra del Señor dice que no es con nuestras propias fuerzas que vamos a lograr las cosas, es porque Él está con nosotros, porque Él nos ha dado de su Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él es el que nos redarguye nuestra conciencia de nuestros actos, porque Él es el que nos habla a tiempo, pero queda en nosotros, ¿verdad? Si queremos escuchar la voz de Dios hablando a nuestro interior, porque ciertamente a veces nosotros apaciguamos esa voz en la conciencia, ¿verdad? Nosotros la adormecemos. Dios nos habla, pero nosotros a veces justificamos nuestros actos o los postergamos, ¿verdad? A veces lo hago mañana, luego, y así se nos van los días y se nos va el tiempo y nunca hacemos esos cambios en nuestras vidas. Y la palabra del Señor nos manda, ¿verdad?, a que lo hagamos y lo hagamos pronto, ¿verdad? Porque el mañana no sabemos si el mañana nosotros vamos a tener la bendición de abrir los ojos, no lo sabemos, eso solamente lo sabe el Señor. Y de ahí la importancia, ¿verdad?, de que nos determinemos a cambiar nuestras acciones, nos determinemos a cambiar en nuestra vida. Al final de cuentas, ¿sabe? Ciertamente a lo mejor su vecino, su familiar o X persona, a lo mejor lo critique mucho por su manera de ser, pero al final de cuentas, a quien nosotros pretendemos agradar es a Dios. Es Dios el que pesa los corazones, dice la palabra. Es Dios el que pone en balanza nuestras acciones. Es Dios el que realmente sabe si con sinceridad nosotros estamos actuando o solamente lo estamos haciendo como una mera apariencia. Pero al final de cuentas es que tanto usted como la persona que critica, todos un día vamos a rendirle cuentas a Dios. Y yo no me puedo justificar porque la persona aquella o porque X me critique. Ay, ¿para qué hacerlo? No vale la pena, ¿verdad? Si la gente ni lo agradece. No, yo no me puedo justificar en eso. Al final de cuentas, soy responsable. Individualmente todos somos responsables de nuestros actos delante de Dios y todos somos responsables de que un día le vamos a dar cuentas al Señor y que los tiempos, todo nos está dejando saber que Cristo viene pronto. Amén. Amen. En los últimos días hemos visto, ¿verdad?, como esa frase, ese texto bíblico que la palabra dice, temblará la tierra como un borracho. Y hemos estado viendo, ¿verdad?, de que en diferentes países la tierra se está sacudiendo y de una manera tal vez inusual, porque pues siempre han pasado temblores, pero ahora como que han venido con más intensidad. Y lo importante, ¿sabe?, es estar bien con Dios y seguros de nuestra salvación. Amén. Que las circunstancias como nos vayamos de esta tierra, solo el Señor las conoce. Pero lo importante es que estemos seguros en Él. Amén. Amén. Quiero dar un saludo rapidito antes de hacer la oración a varios hermanos de la congregación de Camino a la Santidad que nos recibieron ayer, como la familia Collazo. Amén. Loli Vázquez, Dios te bendiga. Fue un placer estar con ustedes y esperamos verles pronto. Y dejo a mi compañera con la oración en esta noche. Amén. Vamos a concluir con una oración.
Padre maravilloso, Aleluya. te damos gracias, Padre, por Sí, esta te oportunidad. damos gloria. Porque tu palabra dice, Señor, que tú nos Te damos hablas toda a la tiempo gloria. y fuera de tiempo, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Aleluya, Señor, aleluya. encontramos, Padre lindo, el propósito, Toda Señor, de gloria la es misma, tuya, Señor. toda Cómo honra es que es tú nos tuya. hablas, Padre, para recapacitar Gracias sobre te nuestros damos, actos, Señor. Señor, de la gloria. Te Aleluya. pedimos, Señor, por las naciones Santo. alrededor del mundo, Señor, de la gloria. Santo, Te pedimos, Padre santo. celestial, por nuestros hermanos en Colombia, Señor. Sí, Padre alma mía, celestial, alaba Dios, sabemos que en medio de la Alma circunstancia mía, alaba al Rey tienes de el gloria. control, Señor. Que en medio de las Oh, circunstancias tú glorifícate, eres Dios, Señor. Padre. Y que tú has prometido, Señor, que necesitamos. nunca nos vas a dejar solos, Señor. Que en medio de la Oh, adversidad maravilloso, sabemos que tú maravilloso, estarás Dios. allí, Señor, de la gloria. Te pedimos por ellos, Oh, Señor amado, glorifícate. que su fe no falte Sí, en medio de la prueba, en medio esta de la noche lucha, Señor. has roto Te pedimos cadenas. por ellos, Padre Por celestial. libertad. Ayúdalos, soberano Rey, Sí, socórrelos, Señor, Padre, sanado. porque tú eres Dios por Oh, sobre por todas el las Espíritu cosas, Señor Santo. de la gloria. Padre celestial, Sí, que aquellos poder que de han Dios. oído de tu palabra, Señor, Gracias por la todas sanidad. estas eventualidades de la naturaleza, Gracias Señor, por la que bendición, sirvan, Padre, Dios. para hablarle a la conciencia del hombre que Protección tú vienes divina. pronto, Señor amado. Padre, que tu Nosotros, palabra Señor. está teniendo cumplimiento, Dios de la gloria. Oh, Te pedimos por poderoso. esas vidas, Padre, que puedan Poderoso venir, Dios. Señor, a tu presencia, Poderoso Señor, que Dios. puedan venir, oh Dios hermoso. Te lo pedimos, Poderoso Padre, Dios. en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima semana en la mesa redonda. Si estamos en este cuerpo, si no, nos vemos en los cielos. Así que para adelante y para el cielo. Bendiciones, amados.